Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera muy especial a cada persona que va a ver este video. Queremos bendecirle con una palabra del Señor y queremos que a todas aquellas personas que van a escuchar esta palabra les sea de bendición y para su vida, y creer de que Dios está en el propósito contigo, con tu familia, con todos aquellos que tú emprendas. La gracia de Dios sea de bendición para ti. Así que queremos tratar esta palabra que Dios puso en nuestro corazón en el libro de Génesis, capítulo 40. Su verso 1 adelante, escucha lo que dice en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión, en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. Bien, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es uniendo propósito. Dios une propósito para Él glorificarse. No sé, el copero era un propósito, pero no sabía que Dios tenía un propósito con él. También José sí sabía en parte que Dios tenía propósito con él, porque Dios le había revelado unos sueños a José y él entendía que en un futuro Dios iba a hacer cosas grandes con él. Ahora, ¿de qué manera Dios permitiría que José llegara al final de lo que Dios le había prometido? Bueno, en esta situación brevemente quiero relatarte que Dios permite que la mujer de Potifar, aquel hombre que había puesto a José en una posición fuerte cuando había venido vendido por sus hermanos, y él lo compró y lo tenía en su casa. Entonces lo había puesto en una manera que todo lo que estaba en la casa de Potifar solamente estaba en la mano de José, en menos que era su esposa. Entonces la Biblia dice que esta mujer en un momento dado se levantó contra él y quiso dormir con él, quiso que él durmiera con ella. Entonces José no quería, porque José era un joven íntegro delante de Dios, un joven fiel, y dijo que no iba a hacer tal cosa que ofendiera al Dios que él le servía, al Dios que le servía a su padre. Quiero decirte que no importa las ofertas que lleguen, no importa las situaciones que vengan a ti, nunca pierdas tu integridad. No importando en la posición que tú estás, nunca pierdas tu integridad a las ofertas de este mundo. Así como José se mantuvo íntegro, mantente tú íntegro a Dios, porque tú eres un propósito de Dios en esta tierra, y de acuerdo a tu integridad, aleluya, el propósito de Dios se va a cumplir. Así como José fue íntegro, el propósito de Dios se cumplió, también en ti se va a cumplir el propósito de Dios si tú te mantienes íntegro a la palabra de Dios. Y así como José, esta mujer buscó la manera de hacer que José cayera. La Biblia dice que en un momento dado ella buscó ocasión contra José, pero la Biblia dice que cuando ella quiso venir a él, cuando no había nadie en casa, el enemigo siempre va a buscar la manera y la oportunidad para meterse a tu casa, pero no lo deje entrar. Quien determinará que Dios haga lo que tiene para ti eres tú, porque ya la palabra Dios la ha declarado. Entonces, como ella quiso venir a José y José no quiso estar con ella, la Biblia dice que José se fue y ella la ropa de José le quedó en sus manos. Esto fue como una evidencia para hacer que se levantase contra José, levantar calumnia, y comenzó a levantar una calumnia a José cuando el jefe de la casa había venido, pues, llamado Potifar, a quien José le servía allí, y le había sido de bendición porque todos sus bienes habían crecido. La Biblia dice que él se sintió triste y metió a José en la cárcel. Mientras José estaba allí en la cárcel, algo estaba sucediendo en Egipto, estaba sucediendo con el faraón, estaba sucediendo algo, y es que yo creo que Dios permitió que estos dos hombres delinquieran contra su señor. Y el delinquir es como que ellos se levantaran, como que le faltaran a su señor. Y usted sabe que cuando hablamos del panadero y cuando hablamos del copero, el copero era aquel que le daba al rey la copa para que el rey tomara. O sea, que cuando hablamos de un copero hablamos de alguien íntegro, de alguien fiel, porque siempre se decía que cuando alguien quería hacerle daño al rey, siempre compraban al copero o lo sobornaran para que el copero pudiera echarle veneno a las copas donde le pasaba al rey, y así podían hacerle daño al rey. Entonces, cuando se hablaba del copero, se hablaba de alguien íntegro. Por eso es que en el libro de Nehemías habla de que Nehemías fue copero del rey. ¿Y por qué? Porque él era fiel. Entonces, cuando se habla de un copero, él habla que es un hombre fiel. Entonces, ¿cómo es que este hombre, siendo fiel, se levanta contra su señor? Y es que Dios permite que él se levante, y quizás hasta falte al faraón, para él, Dios llevarlo a él a la cárcel, para que luego que estén allí algo suceda. Y es que como José es un propósito de Dios revelado, la Biblia dice que ya Dios le había mostrado a José en sueño que José iba a llegar a una posición poderosa y Dios se iba a glorificar, siendo él el propósito de Dios en ese momento. También Dios quería usar al copero que estaba cerca del faraón para levantar a José y sacarlo
de la cárcel. Entonces, mientras José está allí, que fue llevado a la cárcel por calumnia, porque aquella mujer lo calumnió y lo llevó allí, siempre que tú andes íntegro delante de Dios y andes fiel delante de Dios, recuerda que Dios siempre va a pelear por ti. Mantente íntegro. La Biblia dice que cuando el copero y el panadero llegaron allí a la cárcel donde estaba José, la Biblia dice que Dios lo había puesto en gracia y el jefe de la cárcel había puesto a José por encima de todos los presos y estaba allí guiando a los presos. Imagínense a alguien que había llegado nuevo a la cárcel, cómo lo miraban los demás presos. Quizás los demás presos no lo miraban bien porque a José lo habían puesto a custodiarlo a todo ello cuando quizás ellos llevaban más tiempo allí y José prácticamente para ellos era un extraño. Quiero decirte que donde quiera que tú llegues, Dios siempre te abrirá la puerta y pondrá la gracia para que el propósito de Dios se cumpla. Y como José estaba al cuidado de aquellos presos, esos dos presos que llegaron, el copero y el panadero, cuando llegaron allí, la Biblia dice que José tuvo el cuidado de ellos también. Y dice la palabra que transcurriendo unos días, el copero y el panadero tuvieron un sueño. Escuche esta palabra, que aquí fue donde Dios me reveló la palabra. Uniendo propósitos, este es el tema. Uniendo propósitos. José es un propósito revelado, mas el copero, él es un propósito de Dios también, pero él no sabe que él es un propósito. Y así hay gente que quizás van a escuchar esta palabra, que no saben que son un propósito de Dios y que lo que le está pasando es un propósito para Dios glorificarse. Que así como el copero no sabía que iba a ser restituido a su puesto, tampoco así hay gente que está diciendo que creen que no van a volver a llegar quizás donde un día estaban, y hay gente que piensa que no van a escalar, que no van a llegar. Quiero decirte que si tú te mantienes en obediencia, en integridad, el propósito de Dios te va a alcanzar y vas a llegar a donde Dios dijo que vas a llegar. Y así como el copero estuvo allí y el panadero tuvieron un sueño, y que cada uno de ellos tuvo un sueño, entonces allí estaba José, que era el joven que tenía la interpretación de los sueños, y él estaba a cargo de los presos. Y cuando estaba allí en esta manera, para concluir esta palabra, dice la Biblia que cuando José vino en la mañana y ellos habían soñado, vio que su rostro estaba pálido. Imagínense, cuando un líder, cuando alguien está al cuidado de alguien, de hombres, de mujeres de Dios, siempre se tiene que darse cuenta cómo están los que están por debajo de él y sentir pasión, sentir deseo, el por qué están pasando lo que están pasando. Cuando José le vio su rostro, le preguntó ¿por qué están su rostro más pálido que como ayer? Y ellos le dijeron es que hemos soñado un sueño y no hay nadie que no lo interprete. Entonces José le dijo contadme el sueño. Cuando le cuentan el sueño a José le dice el sueño tiene su interpretación. Mira, esta es la interpretación. Lo que se soñó el copero era que él veía un racimo de uva que era exprimido y que echaba una copa y él volvía a darle la copa al faraón. Entonces José, la interpretación del sueño de José fue que él le dijo que en 3 días iba a ser restituido a su puesto otra vez. Y al panadero le dijo que en 3 días vendrían los hombres del faraón y sería llevado a la horca y moriría. Primer punto que quiero señalar: un propósito de Dios nunca muere en el proceso. ¿Por qué? Porque el copero era el propósito de Dios para sacar a José de allí de la cárcel. Y aquí concluyo. ¿Sabe por qué? Porque el panadero murió allí en el proceso. No, él no era el propósito de Dios. Quiero decirte que así como el copero estuvo allí, José les reveló el sueño a él. Ahora José, que es el propósito de Dios, le está revelando a un propósito que no sabe que es propósito. ¿Quién es el que no sabe que es propósito? El copero, porque es Dios que lo va a utilizar a él ahora para que José salga de la cárcel. Entonces cuando la Biblia dice que José le reveló esto, que a los 3 días sucedió tal y como José le dijo a él acuérdate de mí, o sea, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Y ya la Biblia, a mí ahí que me gusta lo que dice la palabra, que mientras José les revela a él que él también es un propósito de Dios. O sea, como que lo que le está pasando a él no es casualidad, es Dios que lo está permitiendo. ¿Y sabe por qué es Dios? Porque vemos que los sueños que el copero tuvo y que el panadero tuvo, ambos se cumplieron porque José se lo había revelado. Gloria al Señor. Quiero decirle que hay gente que está teniendo sueños, que está teniendo sueños por causa del propósito que tú tienes. Hay gente que sueña por causa del propósito que Dios te ha dado. Así que nunca dejes de soñar siempre y cuando te encuentres en el propósito de Dios, porque Dios une propósito. Dios unió a José con el copero porque los dos eran propósito de Dios. José con un propósito revelado de Dios, el copero que no tenía un propósito revelado, pero José se lo reveló a través de los sueños. Así como Dios le había revelado a José en sueños lo que él sería en el futuro, ahora José le estaba revelando al copero que él sería restituido a su puesto de nuevo. Pero el copero no sabía que él iba a ser la pieza clave para que José saliera de allí de la cárcel. Así que cuando el copero fue restituido a su puesto otra vez, allí Dios comienza ahora a tratar con la cabeza y le dice, y el faraón se sueña unos sueños y él ve que 7
vacas gordas salen del río, gloria al Señor, y 7 vacas flacas, las 7 vacas flacas se comen la gorda, y él y tiene otro sueño parecido con la de las espigas, 7 gordas y 7 flacas, y siete menudas. Entonces, ¿qué quiere decir esto para concluir? Que la palabra de Dios está diciendo que mientras el faraón soñó, ni nadie podía revelar el sueño. ¿Por qué? Porque quien estaba para revelar esos sueños era José. Mientras el copero estaba allí, el copero en un momento dado, ahora se revela lo que él les reveló José allí en la cárcel. Nadie pudo revelárselo. José dijo, pero yo me acuerdo de un hombre que nosotros soñamos en la cárcel, yo y el panadero, y él le contamos los sueños, y él nos dijo tal y como no iba a suceder, y así sucedió. Entonces ahí es donde el rey manda a llamar a José de nuevo. Quiero decirte, gloria al Señor, que Dios une propósito. Así como Dios unió a José con el copero, quiero unirte a ti, gloria al Señor. Quizás tú no tienes un propósito de Dios revelado, pero a través de esta palabra te quiero decir que Dios tiene propósito contigo. Mantente firme, mantente ahí buscando de Dios, porque Dios a su momento te va a levantar y va a usar, como usó aquel copero para sacar a José de la cárcel, te va a utilizar a ti para sacarte del problema. No hay problema que te detengan, no hay paredes que puedan pararte, no hay situación que pueda detenerte. Así te mantiene íntegro, de ahí de esa situación te saca el Señor. Y yo lo creo en el nombre de Jesús, que tú eres un José que está en crecimiento, tú eres una José que está en crecimiento, y por eso te digo, levántate en el nombre de Jesús, que con Dios tiene cosas grandes para ti, y mantente firme, que tú eres un propósito de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano Lorenzo Ramírez, por su misericordia.